Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Joana Díaz, soy acompañante terapéutica de la provincia de San Juan y es un gusto para mí participar en este congreso de acompañamiento terapéutico. A continuación voy a compartir con ustedes un trabajo de mi autoría que se titula Subjetividades atacadas, la pedagogía de la ternura. Tengo la compu acá adelante, así que voy a dar lugar a la lectura del mismo. Pensar en subjetividad me lleva a reflexionar sobre la singularidad, a reflexionar en cada persona, como dice el título del libro de Jean Vanier, cada persona es una historia sagrada. Les cuento un poco sobre Jean Vanier. Él fue teólogo, católico, filósofo y oficial de la Marina canadiense. Fue mundialmente reconocido por su labor junto a personas con discapacidad mental, fundando la comunidad de El Arca para personas con discapacidad mental, fallecido en el año 2019. Les cuento acerca de él porque mi trabajo versará un poco sobre su perspectiva. Vanier en su libro habla de muros. La primera vez que me encontré con personas, dice él, con una deficiencia mental, descubrí la realidad de los muros, de esos que encierran, de los que impiden el encuentro y el diálogo. Estos muros se encontraban en primer lugar en hospitales psiquiátricos y en instituciones que visité. ¿Y por qué lo traigo al campo disciplinar del acompañante terapéutico? Aún en construcción, porque todavía nos encontramos teorizando sobre su práctica, descubriendo campos de inserción donde el rol de la T se ha convertido en dinámico y, en palabras del doctor Jorge Luis Pellegrini, acompañantes terapéuticos, nuevos actores tienen que ser los viejos transformados. Los nuevos actores trabajan para la salud y esto es lo terapéutico. Al hablar de institución, lo haré específicamente de la institución escolar. Elijo esta institución porque llevo muchos años desempeñando mi labor en ellas. El sistema educativo, que es conformado por las mismas. Este no saber qué hacer en el ámbito educativo me llevó a formarme y a especializarme en esta área. En cuanto a algunas dificultades que surgen en el acompañamiento terapéutico escolar son confusión o desconocimiento de la especificidad del rol de la T, creencia de los directores que la tarea de la T está allí para vigilar al niño, excluir al niño y al acompañante terapéutico del aula, esperar que sea la T quien diga lo que debe hacerse, la incorporación de la T cuando se cree que no hay nada por hacerse, entre otros. Ir más allá del acompañado es considerar a los sujetos insertos en un sistema de redes vinculares, la familia, el sistema de salud, el sistema educativo, entre otros. ¿Cuántas veces estos sistemas, y siguiendo las líneas de pensamiento en las que estoy, son muros? Son verdaderos ataques a la subjetividad de la persona. La Real Academia Española define el ataque como acción de atacar, acometer o emprender una ofensiva y, en mis palabras, aquello que se relaciona con actuar en contra de alguien. ¿Cuántas veces el sistema excluye a personas con discapacidad porque aún no cumplen con requisitos de papeles? ¿Cuántas veces las obras sociales no cubren la prestación de salud, entre ellas la de la T? ¿Cuántos meses tienen que esperar un profesional del acompañamiento terapéutico para recibir sus honorarios por parte de las obras sociales? ¿Cuántas veces algunos viejos actores no quieren transformarse y siguen parados mirando desde la perspectiva de la exclusión? ¿Cuántas escuelas dejan sin escolaridad a niños? Vale aclarar que esta institución ha mejorado en los últimos años. Así vemos muros, muros y más muros. Y en este contexto, en el ataque a su subjetividad, ¿cuál es el lugar del otro? ¿Y cuál es el lugar de la T? O subjetividades atacadas. ¿De qué manera intervenir ante esta realidad? El otro, el niño, el padre, la madre quedan segregados, sin posibilidad de diálogo y de encuentro. Queda encerrado entre estos muros que inmovilizan. En una oportunidad, cuando yo era muy joven e iba a nivel secundario, en una asignatura me pidieron trabajar acerca de los muros que existían en la sociedad. En esa tarea elegí el muro de la discriminación, sin saber que años después elegiría estudiar acompañamiento terapéutico y lucharía por lo que es la inclusión. La defensa del trabajo fue considerar a la discriminación justamente como un muro,
aquello que divide a las personas unas de otras, por prejuicios, por ideologías, nacionalidad, en fin, diferencias, generando rechazo y la convicción de que los otros están equivocados. Vanier habla del miedo a la diferencia como un muro que se levanta entre las personas. Y volviendo a la pregunta ¿cuál es el lugar de la T? ¿Qué hace la T entre estos muros? Y es aquí cuando llego a la parte a la cual quería llegar de mi presentación. A lo largo de mis instancias de formación en educación, leí acerca de la pedagogía de la ternura. Aquí les paso a contar. El creador de la pedagogía de la ternura fue Arnovio Maya Betancourt, quien nació en Pácora, Caldas, Colombia, en 1941. Escritor y educador, licenciado en Educación y en Psicología. Autor de varios libros, entre ellos La pedagogía de la ternura, conceptos básicos. Pero para este escrito voy a hacer referencia a una entrevista realizada a Alejandro Kusianovich Villarán, que es maestro de educación primaria y sacerdote católico con un trasfondo salesiano. Desde más de medio siglo ha estado acompañando y apoyando a niños y jóvenes en su camino, sobre todo en el Perú. Como maestro joven, en el año 1958, descubrió la realidad de los niños trabajadores y se dio cuenta que la escuela tradicional pasaba por alto la experiencia y las necesidades de este grupo de trabajadores y estudiantes. En 1976 fue uno de los iniciadores del Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes, Trabajadores, Hijos de Obreros Cristianos. Este movimiento da a niños y a niñas y adolescentes que tienen que trabajar para apoyar a sus familias la oportunidad de unirse solidariamente y apoyarse en la defensa de sus derechos. En este contexto, como respuesta a la realidad cruda que vivían los niños y niñas, así como los docentes en esos tiempos de conflicto armado en el Perú, de los años 1975 a finales de 1990, se concibió la idea de la pedagogía de la ternura. Esta surgió en un contexto de guerra interna en el Perú. Un grupo de maestros buscaba respuesta a la violencia e indiferencia que afectaban sus vidas y la de sus estudiantes. Es un enfoque con una vista respetuosa e integral de la infancia, tomando en cuenta no solo la cognición de los estudiantes, sino también sus experiencias diarias, sus emociones y las relaciones interpersonales. La idea fue y es desarrollada por colaboradores de Infernhal, organizaciones que apoyan a niños trabajadores en defensa de sus derechos. Les traigo esto para responder a la pregunta sobre el lugar de la T. Podemos posicionarnos desde esta perspectiva, que también refiere a los derechos humanos, y desde mi punto de vista su papel en la clínica de lo cotidiano, que es en la que se desempeña la T. Refiero ahora a algunos derechos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad: derecho a la vida, derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley, accesibilidad, protección de la integridad de la persona, derecho a vivir en forma independiente, a ser incluida en la comunidad, el derecho a la educación, entre otros. Así la pedagogía de la ternura se convierte en una herramienta para realizar el abordaje de estas subjetividades que yo llamo atacadas. Cuando sus derechos son vulnerados, no son reconocidos con sentimientos, emociones, frente a los cuales se levantan muros que dividen, segregan y las dejan a un lado. Esto me hace pensar en el arte y la medicina, que confluyeron y así surgió el arte de curar. Y esto a su vez me hace pensar en lo terapéutico del rol. Están allí acompañando a quien nos necesite, de forma permanente o transitoria, pero es allí donde esa subjetividad está atacada. Y en el caso de la educación, el arte de curar, el contexto escolar, otro ámbito de inserción de la T. Contar con herramientas de la pedagogía de la ternura también me permite favorecer procesos de inclusión. Si podemos descubrir, como lo hizo Alejandro Kusianovich Villarán, aquellos niños y docentes con necesidades que el sistema educativo no tiene en cuenta, como lo es su subjetividad y sus derechos. En la entrevista que les cuento, él dice: la pedagogía de la ternura se inscribe dentro de una corriente que tiene una larga historia en el pensamiento pedagógico, en particular en el occidental. Tiene que ver con una capacidad de afectuosidad respetuosa en una relación marcada por el componente emocional afectivo y por los sentimientos como una manera de establecer un vínculo emancipador.
En materia educativa y pedagógica, si no se establece un vínculo constructivo y positivo, no hay proceso educativo. Lo mismo podría decirse del acompañamiento terapéutico y el vínculo fundamental que se establece con el acompañado. Y continúa diciendo en cuanto a su surgimiento. La pedagogía de la ternura quiere recordar, en una etapa como esta de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en la que hay una hegemónica tendencia a enfatizar los aspectos, digamos, más relacionales, la tecnología, la cultura informática, la comunicación globalizada y la ética en la que se inscriben. Vale decir, una sociedad que propugna el individuo social, pero donde también se da proclamación del individuo como tal, en donde pareciera que tiene que revestirse de cierto cinismo, de cierta dureza, para no dejarse arrastrar por los sentimientos hacia aquellos sectores que son considerados carenciados. Y para ir cerrando con mi presentación, cito unas palabras más de Kujanovic. Esta otra dimensión que puede contribuir a establecer un equilibrio en que no se trata de renegar de nada de lo que el progreso tecnológico aporta, sino de no olvidar de que hay una dimensión de contagio, que es la que Wallon llama la segunda piel, es decir, todo el mundo de la subjetividad. Es en este contexto donde le toca trabajar hoy a la T, entre subjetividades y subjetividades atacadas, allí donde está lo humano, la necesidad del dolor, el sufrimiento, pero también ya sabemos, o por lo menos es mi intención demostrar en este breve texto, que podemos utilizar los recursos de la pedagogía de la ternura para desempeñar la labor del acompañamiento terapéutico. Muchísimas gracias.